Comentario de Eclesiastés, capítulo 3. Aquí habla la primera parte de que todo tiene su tiempo. Del 3, del 1 al 8, habla de muchas realidades contrapuestas. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, dice. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, bueno, tiempo de hablar, tiempo de callar, y así hay muchos. Tiempo, aquí la palabra la raíz significa algo determinado o decretado, como si Eclesiastés nos está diciendo que en cada etapa de nuestra vida hay un tiempo para hacer ciertas cosas que si no las hacemos, luego no las podremos hacer. Se dice que el sabio es aquel que sabe hacer lo adecuado en el momento preciso, en el momento específico. Tal vez una de las cosas más difíciles de hacer es el tiempo de determinar, es el tiempo de callar y de hablar. Cómo nos cuesta dominar la lengua. A veces decimos cosas que no tenemos que decir y a veces cuando tenemos que hablar callamos. Menciona todos los contrastes: vida, muerte, edificar, destruir, porque la persona no tiene que concentrarse en un solo tipo de actividad. El sabio es alguien que experimenta todas las cosas. Pablo dice: en todo y por todo estoy enseñado. Si uno deja, Dios nos lleva a experimentar todo tiempo, de abundancia, de escasez, viento a favor, viento en contra. La persona tiene que experimentar todo tipo de experiencia. Así es una persona íntegra en cada una de sus áreas, decrecida en cada una de sus áreas, y puede ayudar a los demás. Entonces, hay etapas específicas que la tenemos que cumplir. Como decimos en mi país, hay que quemar etapas. Cada etapa de la vida hay cosas que se deben hacer, que después, una vez que se va la oportunidad, es muy difícil hacerla. Es como decimos, es cuando se te va el tren. Se te va el tren de la vida, después no lo podés agarrar más, no lo podés tomar más. Se habla de la tragedia de la oportunidad perdida. Y yo veo varias etapas en la vida. Por ejemplo, en la niñez. En la niñez es tiempo de aprender, de alfabetizarse, de estudiar y de desarrollar buenos hábitos. Esto también tienen responsabilidad de los padres. Hay niños que lamentablemente no tienen esa oportunidad. La segunda etapa, digamos, es la juventud. El joven tiene que responderse 4 preguntas. ¿Quién gobierna mi vida? El joven cristiano debe afirmarse en el Señor, debe afirmarse en el señorío de Cristo. Es tiempo, el joven, de poner en primer lugar el reino de Dios. Segundo, ¿con quién me voy a casar? El tiempo, el joven está en la edad que tiene que buscar novia o novio y apuntando al casamiento, porque ya es maduro para saber elegir en el Señor quién va a ser la pareja de su vida. Entonces, ¿quién gobierna mi vida? ¿Con quién me voy a casar? Tercera pregunta que tiene que hacer el joven: ¿dónde voy a trabajar? Es tiempo, la juventud, para prepararse o estudiar una carrera o capacitarse en un oficio para poder después ganarse su sustento. Porque después, cuando ya es más grande y capaz ya se casó, ya no tiene ni tiempo, ni ganas, ni la mente para poder estudiar o aprender un oficio. Entonces esto es muy importante. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué voy a trabajar? Y cuarto, en esta etapa, hay 4 cosas en la etapa del joven. La cuarta es: ¿cuál es mi don en la iglesia? ¿Cuál es mi lugar? Tiene que ir buscando su don, porque todos tenemos talentos que Dios nos dio, capacidades o dones, y que deben ser utilizados. Si descuidamos estas 4 cosas en la etapa de la juventud, después en la vida adulta es difícil. Y después está la vida adulta, que podemos decir que ya, se entiende que ya
cuidar su familia, supuestamente puede tener hijos, y tiene que ayudar no solamente en la obra, sino que servir de ejemplo a los jóvenes. Con su madurez en la vida adulta tiene que ser ejemplo y servir a los jóvenes. Jesús manejaba muy bien los tiempos. Por ejemplo, se dice en Mateo que cuando Jesús oye que Juan el Bautista está encarcelado, él se traslada a la región, ahí en las ciudades de Galilea, y comienza su ministerio. Es decir, Jesús Jesús sabía todo, ¿no? Jesús sabía qué hacer en cada tiempo. Bueno, él fue perfecto en todo. Entonces él entendió que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, él tenía que salir al ministerio público, tal vez para no estar al mismo tiempo en el ministerio de Juan, para no sobreponerse al ministerio de Juan. Entonces él entendió como una señal. Cuando hubo una fiesta que sus hermanastros no querían ir, Jesús dice, todavía no es mi tiempo, pero después sube a la fiesta. Él sabía en qué momento ir hasta el acontecimiento más cotidianos de la vida. Cuando oyó que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, se quedó lejos de la ciudad donde estaba Lázaro, no fue a sanarlo, porque él sabía que después lo tenía que resucitar. Fíjense en la obra de Dios, en la vida cotidiana, cómo Jesús manejaba los tiempos, y después fue al cuarto día y resucita a Lázaro. Después Juan 13:1 dice que cuando él sabía que había llegado su tiempo de ser entregado y sacrificado. Qué importante es saber los tiempos, y podemos hacer desastres cuando actuamos a destiempo, o actuamos antes o después. Y Jesús le dice a Jerusalén que no conoció el tiempo y llora de su visitación. Jerusalén, no conociste cuando vino el amado, el deseado, el Mesías profetizado. Esto es para nosotros. Debemos reconocer los tiempos de Dios. Hay tiempos para salir a trabajar a la obra, hay tiempos para estar en un desierto, hay tiempo para arreglar las cosas con Dios, hay tiempo para orar, hay tiempo de actuar. Pero hay tiempo para entender cuando Dios está con nosotros. Miren, cuando se relata el episodio de María y Marta, que Jesús va a la casa de Marta y María, estas hermanas, que Marta servía y María estaba a los pies de Jesús. Y se queja Marta, decile a María que me ayude con los enseres de la casa. Pero ¿qué pasó allí? Jesús le dice, ella eligió el mejor momento, porque no siempre está Jesús en la casa. Era tiempo de estar a los pies de Jesús. Hay tiempo de tener esa comunión con Jesús. No todos los días Marta iba a tener a Jesús allí para ella. ¿Saben lo que es tenerlo a Jesús? ¿Saben lo que es tener a Jesús en la casa para poder verlo y hacerle miles de preguntas y escucharle? Bueno, ella no reconoció el tiempo. Así como Israel, o Jerusalén como ciudad no reconoció el tiempo de la venida del Señor, que estaba allí, tampoco Marta. Qué importante reconocer los tiempos. Entonces, Pablo dice de redimir el tiempo, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que sentarnos, si estamos desordenados, y planificar el tiempo, porque cada vez tenemos menos tiempo. Esta vida moderna, es decir, lo que hace muchos años atrás uno hacía en un mes, hoy lo tiene que hacer en una semana o en un día. Cada vez tenemos más actividades que hacer. Si uno no, sabiamente, no se detiene y con el Espíritu Santo programa su tiempo, vamos a estar cansados, vamos a descuidar la relación con Dios, no podemos ir a reuniones. Bueno, alguien dijo que hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Hay cosas que son urgentes, pero que no son importantes. Tal vez un joven está estudiando y tiene que rendir esta semana, y lo invitan, mirá, hoy nos encontramos a hacer una comida entre amigos. Bueno, hoy no puedo. Lo urgente es hacer la comida, pero lo importante es estudiar. No tenemos que sacrificar lo importante en el altar de lo urgente. Hay muchas cosas que nos vienen a hacer y después decimos, la hice y dejé lo importante. Hay que saber decir no para ser sabio, porque todo tiene su tiempo. Si tenemos una buena relación con Dios, tendremos la sabiduría del Espíritu Santo. Vamos a saber
hacer cada cosa a su tiempo. Dice el Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos, porque él vivía entregado al Señor. Y dice el Salmo 1, que el que se deleita en la ley del Señor da su fruto a su tiempo. Después el 3:11 de Eclesiastés dice, todo es hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Aquí la traducción es que todo lo hizo hermoso a su tiempo. Quiere decir que todo lo que es hecho a su tiempo, porque viene hablando del tiempo, es hermoso, es adecuado, es correcto, es bello. Qué lindo que es quemar la etapa y hacer en cada etapa lo que hay que hacer. Y dice, pero Dios puso eternidad en el corazón del hombre, porque quiere decir que el hombre tiene un instinto eterno. El hombre, aunque sabe que va a morir, siempre piensa en un para siempre. Yo he conocido personas, parientes, que eran viejitos, de 90 años, y bueno, ya cuando uno tiene 90 años ya está al borde de la eternidad. Pero ellos pensaban, proyectaban para sus hijos y para sus nietos, mirá, tenían proyectos como si hubiesen vivido 50 años más, y no pasó así. Al decir que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, quiere decir dos cosas. El único ser que es eterno, hablando de una forma plena, es Dios, porque Dios no tuvo comienzo ni tiene fin. Pero el hombre sí tuvo un comienzo, pero no tiene fin. Entonces Dios lo hizo al hombre, el hombre tiene un inicio, comenzamos a existir en un momento, pero tenemos una vida eterna, para siempre. Con Dios o sin Dios en el infierno. Entonces, cuando dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, está diciendo que Dios también tiene una necesidad de lo eterno. Hemos dicho que el corazón del hombre tiene un abismo infinito eterno, que solamente lo puede llenar una persona eterna, que es Dios. Si la persona no se entrega a Dios, siempre tendrá un vacío, siempre, aunque tenga los logros, que se le cumplan todos los deseos terrenales, tener fama, éxito, dinero, popularidad, se le cumpla todo, siempre va a necesitar algo, porque solo Dios puede tener la verdadera sed, porque Dios es eterno y Él solo puede satisfacer el deseo eterno con el que todos nacemos. Después, Eclesiastés 3:16 dice, en lugar de juicio hallé impiedad, y en lugar de la justicia, iniquidad. Está diciendo, lo que le sorprende a Eclesiastés, a Salomón, es que dice, donde tiene que estar ubicada la persona justa, está el impío. Donde tiene que estar la justicia, hay iniquidad. Están las cosas trastocadas. No le sorprende tanto que haya maldad o iniquidad, o falta de juicio, o falta de justicia, sino que está los que ejercen autoridad en el mundo son impíos y son injustos. Es lo que vemos en la historia de la vida. La mayoría de los gobernantes son impíos, por eso está el mundo como está. ¿Cómo puede ser que en los puestos de autoridad no hay uno que se salve? Es decir, que se salve, no hay un justo, generalmente, gran porcentaje. Son todos inicuos, son todos impíos. Bueno, porque este gobierno, en este mundo, hasta que el Señor venga en su segunda venida, está gobernado por el diablo. En este mundo gobierna el enemigo, y personas que nacen en pecado, que se resisten a entregarse a Cristo como Señor, a arrepentirse de su pecado y entran en el gobierno, o ya vienen con una naturaleza corrupta, y es difícil que dejen de ser corruptos, más cuando tienen poder. Y dice el 3:19, lo que le sucede a los hombres, le sucede a la bestia. Bien, está diciendo, vieron que Salomón está en la mayoría del libro, habla como si ese fuese un agnóstico, un ateo, o alguien que no cree en Dios, o alguien que no tiene en cuenta a Dios. Entonces la vida es tediosa, aburrida, no tiene sentido, es todo aflicción de espíritu, como dice, vanidad, todo es vanidad. Entonces está diciendo que aquel que no tiene a Dios, que no desarrolla su espiritualidad en Dios, que
que no ve que en Dios hay algo más, es como una bestia, porque cree que solamente somos animales diferentes a los otros animales. Respiramos, nos reproducimos, crecemos y morimos. Pero la teoría atea o materialista reduce al hombre a solamente átomos, somos cuerpo, después se acaba todo, es una vida pobre. En cambio, el sabio que sabe que Dios está y se relaciona con él desarrolla valores espirituales y eternos. Si no, somos como las bestias, no somos solamente animales. Tenemos un espíritu hecho a la imagen de Dios, tenemos un interior hecho a la imagen de Dios que es valioso, que vale mucho y que tenemos que desarrollarlo en Dios. Y después termina diciendo en el capítulo 3 que el espíritu del hombre sube arriba, está hablando cuando muere, y el espíritu de animal desciende abajo a la tierra. Bien, está hablando de la muerte. Vieron que dijimos que Salomón habla como alguien que no conoce a Dios, pero hay otro motivo. En el Antiguo Testamento no había mucha revelación de lo que pasaba cuando el hombre moría. Había una revelación, pero muy turbia, muy pobre. Después, en el Nuevo Testamento sí se habla con claridad qué pasa con el alma del hombre después de su muerte. Entonces aquí Salomón está diciendo, miren, Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Quiere decir que no hay reencarnación como cree el hinduismo. Morimos y viene un juicio y de acuerdo, si nos hemos entregado a Cristo vamos al cielo y si no, vamos al infierno. Entonces, y en Apocalipsis 20:12 dice que todos los que han muerto en un momento van a tener que comparecer delante de Dios, es decir, que seguimos viviendo cuando morimos. Se muere el físico, pero nuestra alma sigue consciente y sensible. Acá está diciendo que el espíritu del hombre sube arriba, se puede interpretar, va a la presencia de Dios para ser juzgado. Por eso dice que sube el espíritu, va a la presencia de Dios para hablar del juicio de Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y después hablas que los animales descienden abajo. Esto, parece decir que, el animal no es eterno, el animal no fue hecho imagen de Dios. Entonces, del animal sí se puede decir que muere y dejó de existir, ya no siente, ya no piensa, ya no deja de ser. No es como el hombre que puso eternidad en el hombre, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No hay ningún lugar en las escrituras que se diga que los animales sean eternos. Que podamos ser sabios, como dice Salomón y como dice Pablo, economicemos el tiempo, porque hay etapas que se van, sea en la niñez, en la juventud, cuando somos adultos, que después no vienen y está la tragedia de la oportunidad perdida. Que tengamos una buena relación con Dios para hacer las cosas a su debido tiempo.